I remember each flash as time began to blur, like a startling sight that fate had finally found me, and your voice was all. Bien, como dijimos al comienzo de este programa, realizaremos unas consideraciones sobre un tema que no es menor y que ya desde hace años se está hablando, se lo ha intentado regularizar. Hay varios proyectos que están ahí cajoneados, como se dice más vulgarmente, en sobre todo Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, inclusive en las provincias, ¿no? Referido a los trabajadores y trabajadoras de los denominados deliveries, es decir, siempre volvemos a los anglicismos, ¿no? Los repartidores de mercaderías, bueno, no solamente mercaderías, a veces hay otras cuestiones también, pero bueno, los trabajadores y trabajadoras, vamos a darle un calificativo de deliveries, son empresas multinacionales, como Ser, Pedido Ya, Rappi, Globo, y otras tantas más, que inclusive no están en nuestro país. Hay otras que sí, inclusive están en países no solamente de Latinoamérica, de América Latina, sino también de todo el mundo, como dije, con variantes. Pero en general se los cuestiona. En España se lo ha legislado, en la Unión Europea en realidad también, en la OIT, que se celebra anualmente la conferencia en junio de cada año, también se trató el tema de trabajadores y trabajadoras de OIT, es Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y no es la primera vez, porque régimen que le imponen estas empresas es brutal, es salvaje, es prácticamente una vuelta, prácticamente sin vueltas, y perdón por la redundancia, a la esclavitud, ¿no es cierto? Si vemos a veces, sobre todo en momentos tan difíciles en que hace falta trabajo y no hay trabajo, muchas personas en bicicletas, en motos o a pie, transportando bultos muy pesados, unos cajoncitos, ¿no es cierto?, muy pesados, con altas temperaturas, bajas temperaturas, en fin, con riesgos permanentes. Justamente se proyecta dentro de la denominada, como dije al comienzo, reforma laboral, que fue el proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿no? Una regulación específica para los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, como dije, Pedido Ya, Rappi, Mercado Libre, Galperín & Company. Se separó, pero digamos que ahí. Justamente el texto del proyecto establece un nuevo marco normativo y el título ya de por sí lo dice todo. Servicios personales de transporte, reparto y mensajería utilizando plataformas tecnológicas. Y fija, y esto es lo terriblemente importante, libertad de contratación y trabajo independiente. Es decir, que no estarían regulados por ninguna legislación, simplemente por minimizarlo, Código Civil y Comercial. Es decir, que volvemos prácticamente a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX. Es decir, dejamos de lado lo que es derecho del trabajo, normativa laboral, y lo llevamos
al terreno comercial. No son ni trabajadores ni trabajadoras. Libre contratación, comillas, porque indudablemente le impone la empresa en cuestión todas las, digamos, pautas, ¿no es cierto? Dónde tienen que ir, cómo tienen que ir. Respecto de salud, respecto de accidentes, de enfermedades profesionales o enfermedades no profesionales, nada, ninguna cobertura. Es tremendo, realmente es tremendo. Por supuesto se han alzado muchísimas voces en contra, es decir, serían trabajadores independientes de plataformas. Además, la norma presentada dentro del proyecto, por supuesto, y que está discutiéndose en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, introduce una clasificación: mensajería urbana, repartidor independiente de plataformas, contrato de prestación del servicio, plataforma tecnológica. Mensajería urbana es retiro, traslado y entrega de bienes o productos desde su solicitud hasta el destino indicado, sin procesamiento ni tratamiento adicional, pudiendo realizarse a pie o mediante cualquier medio de transporte. Repartidor independiente de plataformas, persona que realiza el servicio de mensajería urbana a través de aplicaciones digitales. Contrato de prestación del servicio, vínculo comercial entre un usuario consumidor y un repartidor independiente. Y todo ello por intermedio de una plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica es una persona jurídica que administra o gestiona un software o aplicación que permite conectar repartidores y usuarios en un territorio determinado. Sí. Si acá no hay, ya con estos ítems, un contrato de trabajo, que cambie la denominación de lo que es derecho del trabajo. El proyecto define que los trabajadores, los repartidores, perdón, un lapsus, los repartidores independientes podrán conectarse libremente a través de las plataformas y ofrecer sus servicios en los horarios y días que consideren convenientes. Tendrán la posibilidad de aceptar o rechazar pedidos sin justificación y determinar el modo en que realizan la entrega. Bueno, se dice que pretende garantizar la autonomía plena del repartidor. Eso es mentira. Eso es desprotección total, ¿no es cierto? No hay obligación de mantener jornada mínima, de aceptar un número determinado de pedidos. Por supuesto, no hay haberes mínimos, haberes básicos, no hay ningún tipo de aportes a la seguridad social, nada, absolutamente nada. Como dije, no hay cobertura médica de ningún tipo, no hay coberturas, menos aún de ART, de aseguradoras de riesgo del trabajo, que no digo que son lo máximo, pero tenemos una cierta protección allí. Nada de nada de nada. Tan como que hay libertad de contratación. Eso, reitero, es absolutamente mentiroso y en perjuicio total, completo, salvaje y brutal de los trabajadores y trabajadoras de plataformas tecnológicas. A su vez, las plataformas tecnológicas, según el proyecto, deben brindar información suficiente para que los repartidores, siempre masculinos, ¿no?, puedan aceptar o rechazar cada pedido, respetar la libertad de conexión de los repartidores, difundir normas y recomendaciones sobre seguridad vial. Sí, la misma empresa da medidas de seguridad, sin comentarios. Facilitar el acceso a elementos de protección según el tipo del vehículo. ¿Sí? Reitero, la empresa
¿Protege o no protege? No va a proteger nada. Contar con mecanismos digitales de recepción de quejas accesibles y permanentes. Establecer canales de atención humana que permitan a los repartidores obtener explicaciones sobre decisiones que afecten su actividad, como bloqueos o restricciones. Bueno, en la aplicación alguna queja que suele suceder, ¿no es cierto? El gobierno, analiza además eliminar el monotributo, el impuesto a las ganancias, porque tienen que pagar monotributo, los repartidores y repartidoras, por supuesto, como dije, según, reitero nuevamente, el proyecto garantiza que los repartidores perciban el 100% de propinas o gratificaciones, pero eso queda a consideración del usuario, le puede dar o no, sin retención. Pueden conectarse, pueden desconectar, es decir, le quita absolutamente la calidad, la condición de trabajadores y de trabajadoras. Por supuesto que las jornadas van a ser indudablemente enormes. Antes de esto hay que, en distintas universidades, en jornadas, se habló de proteger a los trabajadores y trabajadoras de las plataformas. Por ejemplo, en el mes de mayo de este año, la Universidad Nacional del Delta, UNDELTA, hizo un conversatorio, ¿no es cierto?, en donde estaban representados un integrante de, hay un sindicato, una agrupación de trabajadores y trabajadoras de plataformas, también de la empresa de plataforma digital y del Poder Legislativo. Y justamente se habló de que el Estado tiene que proteger estos derechos y garantizar los derechos básicos, con cobertura frente a riesgos del trabajo, un reconocimiento formal que quede, por supuesto, todo documentado, ¿no es cierto? Pero absolutamente se tuvo en cuenta, absolutamente, todo lo contrario. Se estimó además en esa jornada, en ese conversatorio, que en este 2025 aproximadamente 160.000 trabajadores y trabajadoras están empleados en plataformas de delivery en Argentina. Es decir, que hubo un aumento muy grande año a año y exactamente desde el 2020, que se incrementó tanto por el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Veremos qué es lo que sucede. De hecho, hace muy pocos días, el 13 de noviembre, presentó el diputado por la Libertad Avanza, diputado por provincia de Buenos Aires, Santiago Santurio, justamente un proyecto de ley, reitero, en Cámara de Diputados de la Nación, ¿no?, que directamente los trabajadores y trabajadoras de delivery quedan afuera. Eso es más radical, digamos, no en el sentido del partido radical, obviamente, ¿no?, más salvaje, yo diría, de la reforma laboral, y establece un régimen a medida, Santurio, y en el proyecto, de los trabajadores de delivery, que tengan sus propias normas, fuera de las que establecía, como expliqué recién, la reforma laboral. También propuso un régimen de autónomos digitales en plataformas de delivery, que por supuesto, reitero nuevamente, deja fuera totalmente de la ley de contrato de trabajo a estas enorme cantidad, porcentaje de personas. Es decir, reitero, se regirían por normas civiles, por normas comerciales, pero no por la libertad
libertad en el sentido de derechos, ¿no es cierto? Del derecho del trabajo. ¿Mm? Es muy preocupante porque viene todo ya en constante aumento, todo esto, pero si ya estaban y están muy desprotegidos, casi totalmente, los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, que muchos han muerto, cantidad de accidentes, que padecen robos, que quedan mutilados de por vida. No soy apocalíptica, soy lamentablemente realista, y más en tiempos como estos. Además permitido a pie. Vuelvo a decir, es un régimen prácticamente de esclavitud. Tengamos siempre, últimamente pido reflexión sobre estos temas que no son menores. No es libertad, esto es esclavitud. Esto es negar totalmente el derecho del trabajo, el derecho a la protección de las normas que deberían ser actualizadas desde ya, pero a favor y no en contra de trabajadores y trabajadoras. Y en este caso, de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Existen, como bien lo puntualizó María Elena Barbagelata, Constitución Nacional, tratados y convenios internacionales, además declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo que tienden a proteger a estos trabajadores y trabajadoras, pero acá negación total. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos del 15 de noviembre del 2025. Nos reencontraremos el próximo sábado y por supuesto durante la semana a través de las redes sociales. Buenos días.